Bueno, hola a todos. Esta es la sexta sesión del curso de dopaje y hoy vamos a acabar el grupo S4 de moduladores hormonales y metabólicos, hablando sobre todo de la insulina, que será el centro de esta sesión, y después agonistas de receptores de insulina, un fármaco llamado GW1516, no es un fármaco en realidad, ya comentaremos lo que es, y meldonium. Vamos a ello. La insulina se sintetiza en el páncreas. La insulina, ya sabéis todos, es una hormona y el páncreas es una glándula que sintetiza hormonas que pueden ir, digamos, a la sangre y se llaman hormonas endocrinas porque van al interior, endo, viene de interior, a la sangre, al interior del organismo, o hormonas exocrinas, es decir, secreciones que van al exterior. Al exterior en realidad se le llama a la luz del tubo digestivo porque va bueno, de un extremo a otro, desde la boca hasta el ano. Todo lo que está por dentro está, digamos, es el exterior porque está en la luz del tubo digestivo. Y eso serían enzimas digestivas. ¿Cuáles son las secreciones endocrinas? Pues son hormonas polipeptídicas, es decir, hormonas formadas por aminoácidos, por ejemplo el glucagón, por ejemplo la somatostatina y sobre todo la insulina. ¿Dónde se sintetiza esto? Como digo, en el páncreas, pero dentro del páncreas tenemos unas estructuras llamadas islotes de Langerhans. Y en estos islotes de Langerhans hay tres tipos de célula, alfa, beta y delta. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, que son las que nos interesan, y las células delta, producen somatostatina. Encima, estas tres sustancias se regulan entre sí. El glucagón, por ejemplo, aumenta la secreción de las células beta, es decir, de insulina y de somatostatina, mientras que la somatostatina inhibe la secreción de la insulina o del glucagón. Esta regulación se llama regulación paracrina. Bien, ¿cómo se libera la insulina? La insulina lo primero que tenemos que saber es que no es una liberación continua, es una liberación pulsátil, es decir, va a pulsos y responde normalmente a la ingesta de comida. El cuerpo ingiere comida, por lo tanto glucosa, y se pone en marcha la liberación de insulina. Esto sería una célula beta de un islote de Langerhans. Aquí está la glucosa que acabamos de ingerir. Esta glucosa entra por un transporte activo a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esa reacción genera ATP. Bien, este ATP, este aumento de ATP, cierra unos canales de potasio, porque estos canales son sensibles a las concentraciones de ATP. Si hay mucha concentración, se cierra el canal. Es decir, dejan de salir iones potasio al exterior, con lo cual se acumulan iones positivos. Ya sabéis que el potasio está cargado con una carga positiva. Se acumulan iones positivos en el interior de la célula. Eso hace que cambie el voltaje. Y existen unos canales de calcio que son voltaje dependientes. Es decir, un cambio en el voltaje los abre o los cierra. Cuando hay un acúmulo de cargas positivas, se abre el canal y entra calcio. Cuando entra calcio en la célula, los gránulos de insulina que están acumulados dentro se liberan. Es decir, la secreción de insulina responde a un aumento en la cantidad de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque esa insulina lo que va a hacer es coger la glucosa, sacarla de la sangre y meterla en los tejidos, que es donde hace falta. Hay muchos factores que modifican esta secreción de insulina, péptido intestinal gastroactivo y otras hormonas gastrointestinales, el sistema nervioso parasimpático, todo eso gracias a un aumento del AMP cíclico, que es un segundo mensajero, aumenta la secreción de insulina, mientras que la somatostatina, que ya lo hemos dicho antes, o el sistema nervioso simpático, debido a que baja el segundo mensajero, el AMP cíclico, disminuye la secreción de insulina. ¿Para qué vale la insulina? Ya lo sabéis todos, la insulina vale para paliar la diabetes mellitus, que es una enfermedad que tiene dos tipos principales. Tipo 1 es la diabetes que todo el mundo conoce, es decir, bueno, pues desde chico te tienes que pinchar insulina para rebajar esa glucosa en sangre. Repito que la función de la insulina es coger la glucosa y llevarla a los tejidos. Ocurre porque ahí los islotes de Langerhans no funcionan, hay una destrucción de estos islotes y por lo tanto no hay secreción de insulina.
por eso hay que ponérsela con estas inyecciones. Y la de tipo 2, sí hay insulina, pero no funciona bien, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Hay lo que se llama una resistencia insulínica. Los tejidos no responden bien a la insulina. Y esta enfermedad de tipo 2 normalmente cursa en personas adultas, con sobrepeso, una mala alimentación. Muchísimos de nuestros mayores, si preguntáis a abuelos vuestros, muchísimos son diabéticos tipo 2. El diagnóstico fácil de esta enfermedad, la de diabetes mellitus, glucosa alta en sangre. Y aparte de la glucosa alta en sangre, una persona diabética que no esté controlada va a tener polidipsia, que es mucha sed, polifagia, que es comer mucho, poliuria, que es un montón de orina, pérdida de peso, cataratas, porque la glucosa se acumula ahí. Todo eso son síntomas de una diabetes no controlada. La insulina como tal se inventó en los años 20. Daos cuenta de que antes de los años 20 una diabetes era una condena a muerte, porque ese acúmulo de glucosa en sangre va a tener un montón de complicaciones. Este fue el primer paciente de insulina, Billy Leroy, antes y después de inyectar insulina. La insulina en principio se conseguía del páncreas de vacas. Cogían páncreas, lo homogenizaban y de ahí sacaban la insulina. Bueno, el tratamiento de la diabetes ha evolucionado bastante. Para la diabetes tipo 1 tenemos inyecciones de insulina, que ya he comentado antes, pero hay muchos tipos de insulina. La agitación rápida, la agitación prolongada, la agitación intermedia. No hay vía oral. La insulina se destruye en el estómago y es una pena porque condenamos a la gente diabética a inyectarse. Sí que hay bombas de insulina, como esto es un ejemplo. Se implanta la bomba y va soltando poco a poco insulina, no tienes que estar pendiente de las inyecciones. Incluso esto es work in progress. Hay un páncreas artificial que se está viendo se haría un trasplante y ese páncreas liberaría insulina de forma sin problema. En la diabetes tipo 2, que recuerdo, el páncreas está bien, los islotes de Langerhans están bien, pero hay una resistencia insulínica, los tejidos se resisten a la función de la insulina. Más que la medicina, lo que interviene aquí es el cambio de estilo de vida, pues hacer una dieta, hacer ejercicio físico, controlarse el azúcar en sangre y, si es necesario, medicación oral. Esta sí es oral, no hace falta inyectarse, en principio. Metformina, por ejemplo. Hay muchos fármacos, ¿vale? Pero bien, por daros uno que es conocido, metformina. Los efectos de la insulina es lo que acabo de decir. Quitar a la glucosa en sangre y almacenarla, y eso no es más que almacenar energía, tanto la glucosa como los lípidos, y eso disminuye la glucemia, obviamente. Si tú sacas la glucosa de la sangre y la metes en los tejidos, bajas la glucosa en sangre y aumentas las reservas energéticas. En el hígado se aumenta la glucógeno sintetasa para sintetizar glucógeno y disminuye la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos. Cuando un diabético está descontrolado, tenemos cetoacidosis, un aumento de estos cetoácidos que son, bueno, puede llevar a la muerte, al coma y a la muerte si no se trata. En el músculo, la insulina lo que va a hacer es, ya lo he dicho varias veces, acelerar el transporte de la glucosa y aminoácidos al interior celular, y lo mismo aumentar la glucógeno sintetasa y aumentar la síntesis proteica. Y por ahí ya vais viendo los usos de la insulina en el dopaje. Normalmente se utiliza junto con los esteroides. ¿Por qué? Bueno, es lógico, los esteroides, digamos, aumentan el crecimiento muscular, porque aumentaban la síntesis proteica, y la insulina le da de comer a esos músculos. Coge la glucosa de la sangre y la mete en los músculos. Básicamente ese es el principio. La insulina tiene una vida media muy corta, unos 4 minutos, con lo cual es muy difícil detectar en un control antidopaje. Es muy difícil detectarlo porque en 4 minutos está prácticamente eliminada la mitad, está eliminada del organismo. Problemas de inyectarse insulina una persona que no es diabética para el dopaje. Muchísimos. Es un producto muy peligroso porque obviamente no se está haciendo con control médico, se está haciendo en un entorno de dopaje y que, bueno, pues el problema principal es la hipoglucemia. Si tú te inyectas una dosis de insulina demasiado alta, cosa que es muy fácil que ocurra porque tú no tienes ni idea
de lo que hace la insulina, ni de qué dosis tiene esa inyección que te estás poniendo, pues puede ocasionar una hipoglucemia, una bajada excesiva de la glucosa en sangre que lleve a una debilidad, produzca náuseas, si eso continúa a un coma hipoglucémico y a la muerte. Insulina no es una tontería, es un fármaco que en manos de gente que no es experta, como es el 90% de la gente que se dopa, es un fármaco muy peligroso. Por ejemplo, un caso clínico, ahí tenéis la referencia si alguien tiene curiosidad. Insulina como anabolizante, hipoglicemia en el mundo de los culturistas, de los fisioculturistas. Esto es un caso clínico de un hombre de 30 años que tenía síntomas cerebrales de hipoglucemia. Resulta que justo antes de salir al show de la competición de culturismo se inyectó una sobredosis de insulina subcutánea de acción corta, resultando obviamente, en una hipoglucemia grave. El equipo médico que estaba allí lo trata con glucosa intravenosa para paliar esa hipoglucemia, ni por eso son capaces de subir la glucemia, sigue baja, pierde la conciencia, se queda inconsciente, empieza a convulsionar, se lo tienen que llevar al hospital y en el hospital, después de mucho luchar en la unidad de cuidados intensivos y de administrar muchísima glucosa, ya fueron capaces de estabilizar el sistema metabólico. Pero ese hombre estuvo a esto de morirse por una inyección, una sobredosis de insulina justo antes de salir, porque es una insulina de acción corta. En fin, muy poquita cabeza hay que tener para usar la insulina como producto dopante. De hecho, en el culturismo hay una mezcla que es letal, que es insulina con diuréticos, que hablaremos un poco más cuando demos los diuréticos en la siguiente sesión. Hay un reportaje en YouTube, es muy interesante si lo queréis ver, aquí está el enlace. Insulina y diuréticos, los fármacos más peligrosos del culturismo. En principio no parecen fármacos, insulina, bueno, todo el mundo la conoce, diuréticos no parece que sean fármacos peligrosos, pero son muy peligrosos por lo que acabo de comentar. Porque es que además de la hipoglucemia que produce la insulina, los diuréticos van a producir una deshidratación y esas dos cosas unidas pues producen esto. Desmayos en competición, necesidad de atender en el mismo escenario a los competidores. Yo no tengo ni idea de culturismo, pero estos se supone que son gente conocida del culturismo que murió, bueno, pues aquí lo tenéis, con 26 años por uso de insulina, esteroides también, por supuesto, pero insulina y diuréticos. Más culturistas, este es un chico alemán, 31 años, más culturistas. Esto está todo en el documental que os he puesto ahí el enlace. Son gente que ha muerto antes de los 35 años, es una locura. Y han muerto porque se están inyectando cosas sin control médico ninguno. Y ya digo, sobre todo la mezcla de insulina y diuréticos es letal. Aquí tenemos a Michael Rasmussen. Supongo que no lo conoceréis, tenéis que ser muy aficionados al ciclismo, pero en el 2007, creo recordar, fue el primer Tour que ganó Alberto Contador. ¿Por qué ganó ese Tour? Alberto Contador era segundo, el primero era este chico danés, no se presentó a un control antidopaje. Y como recordáis de la primera clase, de la primera sesión, cuando no te presenta un control antidopaje, inmediatamente eres positivo. Me acuerdo perfectamente cuando no se presentó, lo consideraron positivo, lo expulsaron de la carrera, Alberto Contador fue primero en el Tour de Francia. Se montó un revuelo enorme, sobre todo periodistas daneses, pero no solo daneses, también de otros países, diciendo que era una vergüenza porque este chico no había dado positivo en realidad, solamente que no había ido al control. Bueno, unos años después da una entrevista y confiesa que se ha dopado durante 12 años y da una lista espectacular de las cosas que ha usado: EPO, hormona de crecimiento, testosterona, dihidroepiandrosterona, otro esteroide más débil, insulina, factores de crecimiento insulinoide, recordar que tenían que ver con la hormona de crecimiento, cortisona, un corticoide y transfusiones. Es decir, el pack completo. Para que veáis un poco las locuras que se hacían y supongo que se siguen haciendo, aunque bueno, esto ha mejorado bastante, sobre todo en el mundo del ciclismo, pero se hacían unas locuras sin nombre. Bien, hemos visto las insulinas. Quería comentaros un poquito de pasada, porque no es que sea un dopaje demasiado extendido, pero hay dos agentes
que son llamativos. El primero es este, el GW1516. Cuando tienen estos nombres, que son códigos de letras y números, son fármacos que nunca llegaron a comercializarse. Son fármacos en investigación todavía, o bien que se paró su investigación y se retiraron. Pero por lo que sea, alguien los está consiguiendo. Pues, por ejemplo, comprándolo directamente a los laboratorios. El GW1516 es un agonista del receptor nuclear llamado PPAR delta. Este PPAR delta es un receptor que activa la transcripción de genes. Ahora explicaré un poquito más esto. Este fármaco estaba en experimentación para obesidad, pero se retiró por el riesgo de cáncer. Es uno de estos ejemplos que comentaba de fármacos que se han retirado. Se añadió a la lista prohibida en 2009 y el problema es que está apareciendo en varios suplementos dietéticos. Ya comenté que el uso de suplementos dietéticos por deportistas profesionales debería estar mucho más regulado porque hay muchos de ellos que están contaminados y se están tomando cosas que van a dar positivos sin querer. Y hay varios casos, ya hablaremos de algunos, de deportistas profesionales que han dado positivos por un suplemento dietético que en principio no debería tener esto que tiene. Un fármaco que se está pagando $1000 cada los 10 gramos. Es decir, un fármaco carísimo. ¿Por qué es tan demandado este fármaco? ¿Por qué es tan caro? ¿Acordáis que hablamos del Marathon Mouse, o Marathon Mice en plural, los ratones maratón? Eran ratones transgénicos, esto significa que son ratones modificados genéticamente, en los cuales este receptor nuclear PPAR delta está súper activado. Es lo mismo que si nosotros damos el GW1516, porque el GW1516, como vemos aquí, es un agonista del receptor. Digamos que estamos mimetizando un poco el efecto que tienen estos ratones transgénicos. Bueno, estos ratones, ya lo comenté, son capaces, cuando se ponen en la rueda de correr, son capaces de correr el doble de la distancia que un ratón normal puede correr. Nada menos que el doble. Esto es un experimento que se hizo en el Instituto Salk de California y este es el profesor o el científico que dio con el descubrimiento. Repito, lo que busca la gente que está tomando este fármaco es replicar un poco el efecto de los ratones transgénicos del Marathon Mouse. Este Instituto Salk, por cierto, si alguien tiene interés, es un instituto casi de ciencia ficción. Hace unas cosas increíbles. Por ejemplo, crear órganos enteros a partir de células madres. Experimentan con prótesis. Echarle un vistazo a la página web porque merece la pena. Y además uno de sus directivos o de sus científicos más prominentes es un español, Juan Carlos Ispizúa. También hay conferencias de este hombre, del profesor Ispizúa, en internet, en YouTube. Echarle un vistazo si alguien tiene curiosidad, porque la verdad es que merece la pena las cosas que hacen en el instituto. Vuelvo al GW1516. Lo que hace, repito, es ser un agonista, es decir, activar este receptor PPAR delta. Este receptor PPAR delta, una vez activado, se une a un coactivador, que no me hace falta que sepáis cómo se llama. Y el complejo PPAR delta más este otro coactivador, pues activa la expresión de muchas proteínas que están implicadas en el consumo de energía. Y además mejora el perfil lipídico. Disminuye el colesterol malo, el LDL, y aumenta el colesterol bueno, lo que se llama el HDL, High Density Lipoprotein, el colesterol de alta densidad. Esto es un poco lo mismo, pero para que veáis cómo funcionaría en un esquema. Aquí tenéis el fármaco GW1516. Lo estoy llamando fármaco, pero no llegó a ser fármaco, repito. Se paró la investigación por el riesgo de cáncer en los animales que estaban tratados. Una vez que el fármaco, otra vez digo fármaco, llega al núcleo, se une al PPAR delta. Este PPAR delta se une a los otros cofactores que comentaba anteriormente y todos juntos activan la expresión de genes que son necesarios o que contribuyen a mejorar la resistencia en el ejercicio físico. Esa es un poco la idea. Y este es el problema. Alto potencial cancerígeno. Muchísimo. Se retiró de la investigación porque empezaron a ver en los animales de experimentación tumores pues casi en todos los tejidos, hígado, vejiga, tiroides, lengua, estómago, piel, testículo, ovarios y útero, en fin. Un muy alto potencial cancerígeno y eso se conoce. Bueno, pues así y todo, hay gente que se lo toma.
en 2013, ya hace tiempo, repito que no es una cosa es una cosa relativamente reciente, pero no es de anteayer, 2013, se dio el primer caso positivo por GW1516, un ciclista de pista, no de ruta, del equipo Rusvelo, dio positivo. Pero es que hace muy poquito, creo recordar que hace un par de años, otro chico español positivo por GW1516. Y es un corredor, en fin, el equipo se llama Construcciones Paulino, no estoy muy puesto, pero no es precisamente de la élite. Quiero decir que hay gente que se está tomando esto y que ni siquiera está en la élite del deporte. Sabiendo, bueno, no lo saben porque si lo supieran no lo harían, pero cuando este agente tiene un potencial carcinógeno brutal. Bien, y para acabar, esta sesión va a ser un poquito más corta que las anteriores porque no me quiero meter con diuréticos, lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Para acabar vamos a hablar del meldonium, la marca se llama Mildronate y tiene esta pinta la caja porque es un producto de Letonia. De hecho, el producto número 1 en la exportación de Letonia es este fármaco. Ningún alimento, ningún coche, no. El producto número 1 de exportación en Letonia es el mildronate o el principio activo meldonium. Muy usado en el este de Europa, aquí no se conoce, pero digamos que desde Alemania hasta Rusia, lo que antes era el telón de acero, todo el este de Europa se usa muchísimo. Es un modulador metabólico, se usaba como antisquémico, es decir, para impedir la, la formación de una angina de pecho o de un infarto de miocardio, para impedir la formación de trombos en las coronarias. Y saltó a la fama hace 3 años, creo, 3, 4 años. ¿Por qué saltó a la fama? Porque Sharapova se ha retirado este año, pero hace 7, 8 años era la tenista número 1 del mundo. Una repercusión mediática enorme. Pues Sharapova dio positivo en el Open de Australia con meldonium. Ella, si veis aquí, mildronate, el medicamento que todo lo cura. ¿Por qué dice eso? Pues porque es un fármaco antiisquémico, pero la gente en el este de Europa lo usa para todo. De hecho, la excusa de Sharapova era que era diabética y lo usaba para su diabetes. En fin. ¿Cómo se descubrió? Bueno, pues en 2014 se empezó a hacer análisis a estos atletas del este de Europa y, bueno, había una molécula desconocida. Ya veremos en las siguientes sesiones, de las 2 o 3 que nos quedan, veremos cómo se determina la analítica de una molécula y vemos que se produce un cromatograma que se llama y se ve un pico. Bueno, pues se veía un pico un pico que no tenían atletas de otros países, solo en la gráfica de estos países, de atletas de estos países sí que existía ese pico, no se sabía lo que era. Y hasta que se hicieron los análisis se descubrió que era meldonium. Y bueno, incluyeron la WADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, incluye esto, el uso del medicamento demuestra un incremento en la resistencia de los deportistas, ayuda en la recuperación tras el ejercicio, protege contra el estrés y mejora la activación del sistema nervioso central. Es decir, tiene efectos dopantes obvios y se prohibió desde el 1 de enero de 2016. La pobre Sharapova tuvo mala suerte porque creo que la pillaron a finales de enero del 2016, recién incluido en la lista de sustancias prohibidas el meldonium. Bien, con esto voy a finalizar la sesión porque hemos visto 4 grandes grupos de sustancias prohibidas, las sustancias no aprobadas, agentes anabolizantes, hormonas peptídicas, factores de crecimiento, especialmente la hormona del crecimiento y todos los péptidos liberadores, agonistas beta 2, salbutamol, el famoso Ventolin, y moduladores hormonales y metabólicos, que es un grupo muy grande, que hemos visto 3 subgrupos, digamos, de sustancias que se utilizan en el cáncer. Hemos visto también la insulina, hemos visto ahora un par de agentes, el GW1516 y el meldonium, muy puntuales, pero que se están usando, y especialmente el GW1516 con mucho peligro, porque, repito, tiene un potencial carcinógeno muy marcado.